Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, otro día más con Bicentenarias. Acompáñanos en este 36 número de Bicentenarias que busca remover las estructuras mentales de estos 200 años de independencia nacional. Imaginen 200 años, desde las revueltas por la libertad hasta el momento actual que esperamos nuevas conquistas para las mujeres. Tenemos en la co-conducción a Rusela Zapata, que ya nos va a dar su saludo. ¿Saben cuántas mujeres lucharon por la independencia? Bueno, tenemos, según unos datos de internet, 22 heroínas, entre ellas las hermanas Toledo, Micaela Bastidas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas mujeres recibieron la cinta de seda el 11 de enero de 1822? 193 mujeres y una medalla de oro en manos de José San Martín como reconocimiento a su aporte en la lucha libertadora. Escucha Bicentenarias todos los martes de 5 a 6 de la tarde para juntos conocer los rostros anónimos y también aquellos dispuestos a continuar la conquista por la igualdad real. Hoy estamos con dos personajes muy interesantes. Una de ellas es Margarita Loh, estudiante de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de París, y también con la rectora de la universidad, con la primera rectora de la Universidad de la Cantuta, Guzmán y Valle, con Lidia Ascensios Trujillo, que estará en la segunda parte de este programa. Bueno, querida Rusela, nos das tus saludos a todos, por favor, y empezamos el programa. Por supuesto, Zoila, muy contenta de estar nuevamente en este programa con ustedes, queridas bicentenarias, en este programa 36, como nos lo recuerda muy bien Zoilita. Y tenemos hoy día como primera entrevistada, primera persona bicentenaria entrevistada, a Margarita Loh Zuluaga. Ella nos acompaña desde Francia, nada menos que desde París. Nació en Guarmelles, peruanísima, nació en Guarmelles, Ancash, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nanterre, no sé si se pronuncia así, me corriges por favor, Margarita, y bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es voluntaria en una asociación de apoyo a refugiados en Francia, algo nos comentará posiblemente. En el Perú ha trabajado en gestión de proyectos de la Asociación ESF Perú, ha sido responsable de evaluación de políticas públicas y sociales en la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación en el gobierno de Ollanta Humala y también en la parte administrativa de Petroperú. Ha sido asistente de investigación de Humberto Campodónico, lo conocemos mucho, en DESCO, y del 2007 al 2009 fue representante estudiantil elegida, eso es importante, no es que a dedo, elegida para el consejo de su facultad, para el consejo universitario y en la asamblea universitaria con el grupo Liderazgo Académico de Economista. Con Margarita conversaremos sobre política y economía, temas muy, muy, muy importantes y donde se supone que las mujeres no sabemos mucho, pero hay cosa que no es cierto, y eso nos lo demostrará hoy día Margarita Loh Zuluaga. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenida a tal? Bicentenaria. Bueno, mucho gusto. En realidad, me siento bastante contenta de poder conversar y compartir, de alguna otra forma la experiencia desde aquí, ¿no? Desde París y ni tan lejos ni tan cerca. Pero muchas gracias. Muy bien, Margarita. Se dice que la economía es técnica y es neutra.
¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, ¿Cómo se relaciona economía y política desde tu experiencia? justamente tengo yo ciertas discrepancias con lo que ha sucedido en el Perú en estos últimos, puedo decir, 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un economicismo, ¿no? Dentro de Ujú. la enseñanza y dentro de la currícula que se enseña en el Perú. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo he tenido la experiencia, pues, de estudiar economía en San Marcos y ha habido digamos así, y no ideología, pero exactamente una dominación sobre el libre mercado, ¿no? Y sobre el capitalismo en sí mismo, pero en todo caso sobre el neoliberalismo. Entonces, no hay esa diversificación de ideas, de ideologías, como sí lo hay aquí en Francia, por ejemplo, ¿no? Esa divergencia la he encontrado allá en el Perú netamente en base a una imposición que se da a través bueno, del consenso de Washington que se ha dado a partir del año 92 con el gobierno de Fujimori, pero sobre todo esta solamente de enseñar solamente un solo lado, es decir, solamente libre mercado y no pues el otro lado que tenga divergencia con el libre mercado. ¿No? Esta diversificación de ideas y de ideologías que no necesariamente tiene por qué ser ni buena ni mala, sino en esta dialéctica y contradicciones que hay tanto en ideologías, pues ayuda al investigador, al académico, al técnico, al profesional, a que haya este espacio de análisis, espacio de divergencias, espacio de contradicciones, porque es allí donde ese cúmulo de confrontación de ideas se da pues los saltos cualitativos a nivel de investigaciones, ¿no? Entonces, ni mucho tecnicismo, ni mucho teoricismo tampoco, ¿no? Ni mucha teoría, ni mucha ideología, sino también hay mucha pragmatismo que le llaman ahora, ¿no? Y es decir, basarse solamente en los datos, basarse en lo que supuestamente sí, como se dice, lo que supuestamente se ha realizado en el mundo y que ha sido bien para la sociedad y que ciertas categorías o ideologías sociales pues son desmerecedoras simplemente por el hecho que fueron un fracaso. Entonces, yo, por ejemplo, soy de las personas que en un primer momento estudié economía simplemente por el hecho de que me pregunté por qué soy pobre. Entonces, al buscar Ajá. respuestas, sinceramente, pues con lo que yo comencé a estudiar, la profesión, poco a poco me di cuenta pues que estas inquietudes que yo tenía de investigar llegaban necesariamente al punto de la economía, de la política, diré. Es decir, dentro de la currícula había pues simplemente bastante tecnicismo en el sentido que había solamente, se hacía, se direccionaba al profesional simplemente para trabajar y desarrollarse en el aspecto técnico. Es decir, la utilización de datos, la corroboración y la gestión de proyectos, la corroboración de estos datos, pero en el análisis crítico en sí, con respecto a la Ujú. concepción que nosotros podemos tener de la economía como estructura económica, como relaciones de poder, como relaciones de conflicto, Yes. pues eso no he encontrado yo en el Perú, ¿no? Claro, además en el caso de San Marcos siempre se decía, bueno, que en San Marcos preparaban para la gestión pública, que en la Universidad del Pacífico preparaban a los economistas para las empresas privadas, ¿no? Y en la católica como que fuera un mix, o sea, y siempre se trataba de cualificar y etiquetar a los profesionales, a las y los profesionales de alguna escuela u otra, ¿no? O eras de la escuela keynesiana, o eras de la escuela moderna, en fin, pero siempre se decía que, claro, no es la persona, sino que esto viene, son como las relaciones económicas en un mercado, como lo que tú dijiste, ¿no? Y los derechos de las personas obviados, ¿no?
como tú justamente acabas de mencionar eso cuando estás diciendo, bueno, no es todo es pragmatismo, no todo es técnica, también son relaciones de poder. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y el centro también es la persona. ¿Cómo ves tú desde esa experiencia cercana con Francia, en Francia y en el Perú, obviamente, ¿no? Porque también en nuestra región, ¿cómo ves este tema de los derechos económicos de las mujeres, ¿no? Y Francia nos está dando bastantes ejemplos, digamos, novedosos, ¿no? Respecto a política con igualdad de género. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Existe realmente los derechos económicos en la agenda de las y los políticos de nuestro país o de Europa? Bueno, si podemos hacer un análisis comparativo de Europa y el Perú, estamos realmente bastante atrasados con respecto a los derechos económicos de las mujeres. Y ahí justamente hablaba con Zoila respecto al rol político de las mujeres en la política nacional. ¿Por qué? Porque no existe, por ejemplo, una política nacional para la protección de la mujer específicamente en el desarrollo vital de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque el rol de la mujer está en función de su condición social de clase que ocupa dentro de la sociedad. Y a nosotros se nos ha subordinado, no solamente por las situaciones que hay del patriarcado, ¿no? Del machismo que hay dentro de nuestras relaciones familiares y sociales, sino por el hecho de nuestra condición social económica. Es decir, se habla ahorita, por ejemplo, aquí en Francia del trabajo doméstico no remunerado, que es un trabajo que no se visibiliza y que no se remunera en la sociedad. Por ejemplo, una madre de familia que se ocupa de sus niños, mismo para llevarlos al colegio, la ida y la vuelta entre 1 hora o media hora, tiene un costo económico, ¿no? Que normalmente se valoriza en el sentido que aquí en Francia, por ejemplo, se tiene que contratar a una niñera para que vaya, deje al niño y lo recoja, porque la madre tiene que ocuparse también de su trabajo profesional. Entonces, en el Perú, nosotros tenemos que partir de un supuesto dentro de una política nacional en el que la mujer está totalmente rezagada en condiciones desiguales con respecto al desarrollo que ha tenido el hombre. Y esta condición es de explotación, porque la mujer, a diferencia del hombre, sufre doble explotación. Y quiere decir que, por ejemplo, mientras que la mujer sufre también la explotación por su trabajo profesional, adicionalmente sufre explotación por su trabajo doméstico, que no es remunerado, ¿no? Entonces, este diseño de políticas que ha habido en Francia ha acarreado que, por ejemplo, como política nacional, le den a la mujer una subvención mínima vital, ¿no? Por cada hijo que tiene, cosa que no sucede en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos derechos, por ejemplo, económicos en el sentido que al nacer el niño, por ejemplo, se le da una ayuda económica para solventar los gastos que acarrea el nacimiento de un niño y oscila entre 976 euros por cada niño, ¿no? Entonces, eso es una ayuda que se las dan a las madres de familia, ¿no? Y simplemente por el hecho de que no solo por tener el niño, si es reconocido o no reconocido, ¿no? Entonces, todos estos derechos económicos en el Perú no existen, o sea, la mujer está invisibilizada con respecto a eso. Y tal es el caso que tenemos pues un 50% de niños de 0 a 6 meses que son anémicos, ¿no? ¿Cómo es posible eso, por ejemplo? Esa es una política nacional. Y esto quiere decir que las mujeres estamos subrepresentadas, es decir, no tenemos representación dentro de las políticas nacionales que están en el Perú, ¿no? Entonces, esta invisibilización de la participación política de la mujer dentro de los órganos decisores, ¿no? Como es el Parlamento o mismo la Presidencia de la República, ¿no? Han pasado 200 años y una cosa insólita es que podamos tener pues una rectora, no una fiscal de la nación, ¿no? Pero bueno, pensemos en que tenemos que tener una presidenta de la República, ¿no? Porque en realidad es necesario que la mujer
participe en la política activamente, ¿no? Para que haga ejercer sus derechos correctamente. Entonces, pero esto no viene esta desigualdad es una desigualdad histórica, porque, por ejemplo, podemos ver que si vamos atrás en la historia, en la etapa patriarcal de la colonización que hubo una degradación de la comunidad indígena por su raza, por su género y por su condición social. Entonces, si pasamos del feudalismo al capitalismo, podemos ver pues que esto ha devenido a una desigualdad de género, pero que está enraizada dentro de la cultura peruana. Entonces, son tareas estructurales, históricas, que se tienen que dar dentro de una política nacional. Y eso se tiene que hacer realmente desde el punto de vista de la mujer, no desde el punto de vista del hombre. Porque quien está en situación de explotación sabe exactamente cuál es su problema y cómo lo puede resolver. Entonces, yo estaba indagando, por ejemplo, la participación de la mujer, que viene pues de hace 60 años nada más, a partir de la Constitución de 1933, donde, por ejemplo, solamente son los ciudadanos que saben leer y escribir podían participar en las elecciones. Y la de 1955, que pues la mujer estaba subrepresentada, ¿no? Tal es así que 8 mujeres de 182 fueron diputadas y una mujer senadora solamente en el año 1955. Y si podemos ver el histórico de la representación de la mujer a nivel del Parlamento, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que pasamos de 1956 de 9 mujeres, ¿no? Y pasamos pues a tener al 2006 35 mujeres. De 9 en el 1956 al 2006, o sea, estamos hablando 60 años después, 35 mujeres. Y al 2021, 44. O sea, ahorita solamente tenemos 44 mujeres en el Parlamento. ¿Y qué es lo que ha cambiado con respecto a eso y con respecto a la política nacional que hay con respecto a la mujer? Sobre todo a la mujer que tienen hijos, o sea, que son lactantes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, no hay una previsión ni planificación de una política nacional de esta envergadura, porque adicionalmente se violenta, más no se previene en el sentido de salvaguardar no solamente a la mujer, sino a los hijos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, con la política de que si no, el padre no da la pensión de vida y estas pensiones son ínfimas, o sea, no compensa realmente lo que necesita el niño o la mujer para el desarrollo de sus hijos, no compensa, y si no paga el padre, pues que lo metan preso, ¿no? ¿Y cómo es posible de que ese niño o mismo esa mujer que lo denuncia, y si ese padre que se fue preso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que pueda dar el sustento a ese hijo, ¿no? En ese sentido yo discrepo bastante, porque aquí en Francia, si el padre no paga la pensión alimentaria, es el Estado y la sociedad que tiene que asumir el hecho de que esa mujer y ese niño estén protegidas, sobre todo en los primeros años de vida de 0 a 3 años del niño, ¿no? Entonces, no hay esa protección ni en salud, ¿no? Ni en materia laboral de la mujer, ni en seguridad con respecto a la violencia de género que hay en estos momentos, ¿no? Entonces, con respecto, bueno, en realidad, en mi opinión, sí, dime. Sí, te escucho. Ya, bueno, que tú has descrito, digamos, bien un contexto, un panorama, una situación y una condición en la que están muchas mujeres en el mundo, además, ¿no? Según el Foro Social Económico Mundial, para la igualdad de género se necesitaba antes de la pandemia 180 años y después de la pandemia me creo que ahora habrán pasado 200 años. Lo que nosotros estamos diciendo es que no vamos a aceptar eso, sino que se tiene obviamente que, así como todo lo que hacemos las mujeres y cómo conseguimos nuestros derechos con lucha, no hay otra, en las calles y tal, ¿no? Pero el asunto de la mujer no es solamente como madre y por tener hijos. O sea, las mujeres como personas, como humanas, tenemos derechos, ¿no? Nuestros famosos derechos humanos. Digo famosos en el sentido que están escritos y que muy pocos se ejercen, ¿no? Entonces, no todo es
derechos de las mujeres madres, pensando en los niños también, obviamente, sino derechos de las mujeres como personas, como seres humanas. Y en nuestro país, este año se aprobó el sistema, tener un sistema nacional de cuidado, que tú debes conocer bien, porque también se está dando en México, se está dando en Francia, no mucho, porque en verdad también hay leyes, pero no necesariamente todas las leyes se cumplen, ¿no? Y las mujeres ejercen sus derechos, sino, pero obviamente hay avances, ¿no? Entonces sí estamos hablando de sistemas del cuidado, ¿no? Y cuando hablamos de sistema de cuidado nos referimos también a las personas con discapacidad adulta mayores y todas las personas, miembros de la familia que están a cargo de la mujer, que es a veces también incluso jefa de hogar. Y también hablamos de presupuestos sensibles al género. Entonces, ¿cómo tú dices? Bueno, que participen las mujeres en política, todas estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y cuando vemos qué tan difícil es para las mujeres participar en política, no solamente hablamos de doble jornada o triple, como ya se habla en nuestro país, sino también de las condiciones económicas que necesitas, ¿no? Para poder participar en política, ¿no? Son $50,000, más o menos es lo que se calcula, necesita una mujer, necesita cualquier persona para postular, ¿no? Sea para municipalidades, gobiernos regionales o tal. Entonces, ¿cómo hacer desde tu punto de vista, ¿no? Como investigadora, como política que eres? Porque a mí lo interesante de tu participación acá es que eres además no solamente investigadora, sino política, ¿no? Y eso me parece que es un factor muy importante. Desde tu punto de vista, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer, digamos, en nuestro país y con las mujeres para que haya más participación política de mujeres, ¿no? Como tú dices, llevando la voz, ¿no? Directa de las mujeres y no solamente a través de o por interpósita persona con los varones. Cuéntanos, dinos, por favor, tu opinión. Bueno, bueno, sí, efectivamente yo me considero política. Es una pasión que yo tengo de la política que realmente descubrí pues a partir de la universidad específicamente. Y, y yo vengo a este sentido de la participación, está en función a una toma de conciencia de la mujer respecto a la injusticia. Cuando la mujer toma conciencia de que hay una injusticia, ¿no? Cualquiera sea, dentro de su ámbito individual, su ámbito colectivo, ¿no? En ese momento es la mujer que decide realmente participar y comprometerse, o sea, tener un compromiso de trascendencia, es decir, pasar del aspecto individual al aspecto colectivo. Entonces, y esto para las personas, por ejemplo, que dicen, no hay que meterse en política, ¿no? Porque todo lo que es política es corrupción. Bueno, mi gran espejo fue el hombre. Es decir, el gran espejo para la emancipación de la mujer tiene que ser el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre justamente, claro, específicamente sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que mientras que el hombre nos tiene, pues, años de sentirse pues con ese poder, esa hombría, ese patriarcado que tienen ellos de sentirse superiores a las mujeres, no tienen miedo a expresarse. Es decir, saben que supuestamente ellos en su cabeza le pueden ganar supuestamente a una mujer en la competencia, ¿no? Tal cual es así que, por ejemplo, ¿qué es lo que reprime a la mujer? La mujer se autodestruye, digo yo. ¿Por qué? Porque el miedo, y es el miedo por ejemplo, a muchos múltiples factores dentro de su construcción social de vida, ¿no? Llega pues el miedo a tal punto a no expresarse, mismo si se equivoque, ¿no? No se expresa de ningún punto de vista para su participación política, ¿no? Entonces, justamente es la ruptura de ese miedo que tiene que dar ese salto en la mujer. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, y dices que se necesitan $5,000 o 5,000 soles para poder
a 50.000 soles, Dios mío, 50.000 soles para poder postular o ser candidata. Pienso yo que sí, efectivamente se necesita ese tipo de financiamiento, cosa que ya lo está dando el Estado, ¿no? A través de los partidos políticos. Pero es la misma estructura que ha sido creado por los mismos hombres que impiden específicamente dentro de alas internas de los partidos políticos generar esta apertura a las mujeres, ¿no? Por este grado de machismo que hay. Y hay un machismo declarado a la mujer al interior de los partidos políticos y al interior de cualquier organización política que se desarrolle. Tal es así que, por ejemplo, personalmente, ¿no? Cuando yo participaba en la asamblea universitaria, pues en el consejo universitario, que éramos 13 estudiantes, solamente una o dos eran mujeres, ¿no? El resto todos eran hombres, ¿no? Y pelear por la cabeza de lista, ¿no? La cabeza de lista se daba en función a la población que había, ¿no? En medicina siempre tenía la cabeza de lista y todos los médicos eran hombres. Entonces, ¿en qué momento pues iba a hacer Y bueno, yo siempre peleaba, luchaba por la cabeza de lista, ¿no? Hasta que un día me impuse, ¿no? Mismo por población o no población, correspondía tener un liderazgo y pues quien asumía la organización de la conformación de la lista, pues tenía que asumir también la cabeza de lista, ¿no? Y justamente yo estaba viendo justamente esos datos y pienso yo que no podría basarse simplemente en el hecho del financiamiento, ¿no? Cosa que sí es un factor, pero sobre todo es el hecho de que la mujer, ¿no? Salga, ¿no? de este espectro de miedo que está sometida, ¿no? Y hay un sometimiento cultural sobre todo, ¿no? En base a esta desigualdad de su condición económica. A eso me Y hay un refiero, acoso ¿no? político, porque cuando postula una mujer y se va a las emisoras o, digamos, buscando audiencia, ¿no? Inmediatamente te miran cómo te vistes, cómo te maquillas o no te maquillas, hacen preguntas respecto a si has dejado solos a tus hijos y por qué haces en política cuando deberías estar en otro lado, o si no tienes hijos, ya te buscan otras sin razón, ¿no? Preguntas que no les hacen a los varones. Entonces hay también un asunto de acoso político, no es solamente un asunto de digamos, represión, ¿no? Pero sí, siendo la verdad lo que tú estás también comentando, ¿no? Zoilita, sé que tú quieres hacer una pregunta también a Margarita. A ver, adelante con la pregunta. Mira, son muchos los factores que entran en la participación política de las mujeres. Indudablemente el primero es su capacidad de decisión, su coraje para pelear su lugar, ¿no? Donde no siempre el coraje ni la decisión favorecen, porque la tendencia es que los hombres mayoritariamente participan en política y las mujeres minoritariamente. Entonces es muy fácil dejar a las minorías a un costado y hacer prevalecer a las mayorías. Pero ahora, gracias a la política a esta política de esta última, ¿cómo se llama? Esta última que ha habido en estas elecciones, gracias a la norma que se dio el año pasado para que las mujeres puedan estar en los números iniciales y en los números secundarios. Un hombre, una mujer o la alternancia. Paridad y alternancia. Claro, claro. La alternancia, la ley de alternancia ha hecho que mujeres que en este proceso político estén participando en los números unos. Ha sido, por decir, de los 21 partidos que han jugado, podemos decir que 9 partidos han puesto a mujeres en las listas 1, pero es gracias a la ley de alternancia, porque si no eran sancionados. Si no hubiera habido esa ley, indudablemente no se hubiera dado este proceso de 49 mujeres son las que participan en las listas
en el Congreso actual gracias a esta ley de alternancia, de paridad y alternancia. Entonces, si ya existe la ley de paridad y alternancia, ¿se necesita $50,000 o 50,000 soles para participar? Bueno, está ya las habilidades de las mujeres colocadas ahí. Es una lucha política, es una pelea por los deseos que uno tiene, por la añoranza, por el dinero, o por que quiere hacer el bien, o por los objetivos políticos principales, o sea, por las aspiraciones de las mujeres, que significaría estar en el número 1, en el número 3, no menos del 10, por ejemplo, porque después del 10 nadie entra, o muy pocas veces se ingresan a la política. Entonces, yo creo que es un juego. Te olvidas del voto preferencial, ¿ah? ¿Eh? Te olvidas del voto preferencial, Zoilita, el voto preferencial que todavía lo mantienen. Claro, pero ya no hay, ya con la ley de alternancia y paridad, el voto preferencial se ha puesto en el segundo lugar. Entonces ahora la pelea está más o menos relativamente pareja fuera de los 50,000 soles o los gastos que tenga que realizar. Aquí lo que creo que faltaría es las habilidades personales, ¿no? Y las decisiones de enfrentarse a los varones en las mismas condiciones de igualdad que las mujeres. Entonces nos ponemos en el espacio de: Margarita, ¿vas a participar en las elecciones que se vienen, en las próximas elecciones, sean las regionales o las próximas presidenciales? Esa sería la pregunta. Va, por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Esa es la respuesta, ¿por qué no? Hay gente que le tiene miedo a decir, no, no voy a postular, sí, sí voy a postular, o niegan que van a postular. Aquí hay que ser consecuentes y hay que decirlo claro y directo, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? Que yo no pueda participar. Entonces, Margarita, en las próximas elecciones presidenciales te vamos a tener a ti. Si no es en las del 22, del 2022, que se vienen regionales. Te cuento que la experiencia que pude haber canalizado en San Marcos me hace tener una idea de con cuántos votos podría yo elegirme a nivel nacional. Mira, te voy a decir, me he dado el trabajo de hacer un mapeo de todas las mujeres que han ingresado al Congreso de la República. Y sinceramente, yo no necesitaría 50,000 soles para postular al Congreso de la República. Mira, te voy a decir así simplemente, mira, la que ha tenido menos puntos o menos votos ha sido una persona que ha tenido 2.575 votos y ha sido la señora Mary Eliana Infantes Castañeda por Fuerza Popular. 2.575 votos es más o menos 2.500 habitantes que existen en Guarmey, ¿no? Entonces, claro. Ni siquiera es, o sea, es una provincia, ¿no? Entonces, es un pueblo. Y si ves claro, la cantidad pero se han quedado de votos, fuera ejemplo, de otros. Ajá. Pero ten cuidado con ese razonamiento, porque se han quedado fuera candidatas que han tenido más votos, hasta 4 veces más, pero que estaban participando por otro partido. Así exactamente. Es. O sea, ahí tiene que ver mucho la organización. Ajá. Claro, por la línea política. Y por eso te digo yo de la estructura, ¿no? Es la estructura misma de la organización interna de los partidos políticos y cómo se están dando estas leyes, ¿no? De paridad y alternancia. Cuando dices, por ejemplo, yo puedo medir en el sentido de que, por ejemplo, esta ley de paridad alternancia, ¿no? Antes era la cuota de género, ¿no? Con la cuota de género, ¿cuántas mujeres teníamos en el Congreso? Teníamos 36 mujeres con la cuota de género. O sea, pasamos de tener 13 mujeres a partir del 95, del año 95, a tener 36 mujeres, bueno, pasar el doble prácticamente al 2016, ¿no? Pero, por ejemplo, y al 2021, pues ahora tenemos 44, me has dicho 47. Entonces, ¿qué ha habido de diferencia ahí? O sea, solamente la alternancia, pero en el aumento cuantitativo puede ser cualitativo, sí,
pero en lo cuantitativo, pues no se ve la diferencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, otro elemento que tienes que tener en cuenta es por qué partido te preparas, por qué partido postulas, porque podías estar Juntos por el Perú, tiene solo a 5 candidatos, el Partido Morado tiene 3 candidatos, Fuerza Popular tiene como 12 Congresista. candidatos, o congresistas mujeres, perdón, ¿no? Entonces, ¿por qué partido postulas? También ahí está la mirada, o sea, política que tienes que tener para ver quiénes te van a apoyar. O sea, la izquierda, la derecha, el centro y todas sus variantes, ¿no? Entonces, ese, mira, Zoila, yo por eso, yo soy de por ejemplo, tal cual como está dentro de la estructura interna, la organización de los partidos políticos, ¿ya? Y el devenir de cómo ellos se han enquistado tal como están. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes de la ley, de la nueva ley que salió con la nueva reforma electoral, antes los movimientos regionales, o sea, movimientos regionales podían participar dentro de dentro independientes como los partidos políticos, ¿no? Pero al ver los partidos políticos que no tenían representatividad a nivel nacional, ¿no? Lo que han hecho es que cualquier movimiento regional o provincial o lo que sea, tiene que anexarse a un partido político nacional necesariamente para poder postular. Entonces, estos cambios, en vez de fortalecer la democracia de nuestro país o diversificar justamente esta alternancia de personajes en la política, quiere decir que esto no ha mejorado porque cualquier persona que no se alinea a ninguno de estos partidos, ¿no? Es decir, lo deja pues invisibilizado completamente. ¿No? No hay esa independencia, es decir, tú tendrías que crear tu propio partido a nivel nacional y pasar la cuota que te piden o la valla electoral, ¿no? Entonces, si no pasas la valla electoral, por más que saques unos 80,000 votos, no puede pasar, ¿no? Entonces, esta estructura justamente hace para que es como un chupón que simplemente pasan los que realmente saben cómo se maneja dentro del sistema, ¿no? Es decir, y los partidos nuevos que no saben exactamente cómo fue hecha la ley y hecha la trampa, justamente quedan rezagados, ¿no? Y justamente ese es el sentido, porque dicho sea de paso, yo discrepo mucho con la forma cómo se está organizando la sociedad peruana con respecto a su representación nacional dentro del Congreso de la República. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando se afecta a un tipo de clase social económica, por ejemplo, los trabajadores de construcción civil, ¿qué trabajador de construcción civil tiene su representante en el Congreso? Cuando se afectan los derechos laborales de las enfermeras, ¿qué enfermera tiene representación en ese Congreso? Cuando se afecta, por ejemplo, los derechos laborales de los mineros, ¿qué minero está representado en ese Congreso? Entonces, quiere decir que esta estructura de participación política que se están dando a través de los partidos políticos, está bien la alternancia de hombre y mujer, pero sobre todo la representación en función al rol y a la función que cumplen dentro de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta afectación de derechos laborales que se han dado durante todos estos años han prácticamente invisibilizado cualquier tipo de condición que tienen necesariamente los trabajadores, ¿no? Que no están ni siquiera la única representados. La única representante de trabajadores de la limpieza es Isabelita, obviamente, ahí está. Ella es una mujer que viene del sindicato de trabajadoras, ¿no es cierto?, de la limpieza de Lima Metropolitana. Ella ha logrado tener un sitial en el Congreso y ella es la que da la cara, ¿no?, ante un proyecto de ley
de la mesa directiva, bueno, de Acción Popular, que quiere traer abajo derechos laborales, ¿no? Digamos, de trabajadoras y trabajadores en el país, está Isabelita poniendo en contrario normas que lo impidan, es decir, que más bien fortalezcan los derechos que se tienen ya adquiridos y adquirir otros. Entonces, claro, tú lo estás planteando más en términos de una segmentación en relación a casi sectorial, ¿verdad? O por rama, ¿no? Lo que sí tenemos, te diré, Margarita, es banqueros, tenemos dueños de empresas ahí, de mineras, tenemos representados en el Congreso a dueños de agroindustrias, eso tenemos, ¿no? A dueños de universidades que ni siquiera son licenciadas, ¿no? Y mucha gente corrupta, ¿no? Eso nos lo da esta forma de hacer política que durante muchos años tenemos en el país, y no falta quien cuando postula dice vamos a cambiar esto, y por supuesto nunca cambia, ¿no? Entonces lo que tú nos estás diciendo es: tenemos que remozar esta política, tenemos que renovar esta política, tenemos que hacerla más representativa de lo que es nuestro país, porque también tenemos pues pueblos originarios que tampoco están representados, ¿no? Que en algún momento estuvieron y que ahora ya no están, ¿no? Entonces, todo ese asunto de la legitimidad, representatividad en la política, qué importante que es. Margarita, interesantísima esta conversación, nos gustaría realmente que pudieras dar un mensaje a esta juventud bicentenaria y a estas mujeres bicentenarias, ¿no? Para que, digamos, sobreponiéndose, ¿no? O sea, como siempre hacemos las mujeres, siempre tiramos las vallas y vamos hacia adelante, ¿no? Intervengamos en este quehacer político, porque las mujeres son militantes de partidos, Margarita. Todos los partidos tienen el 50% casi de militantes mujeres. El asunto está que solo el 14% llega a cargos directivos en los partidos. Entonces, la democracia en los partidos también tiene mucho que cambiar. ¿Cuál sería tu mensaje a estas mujeres y sobre todo jóvenes bicentenarias que salieron el año pasado a las calles a remover, a dirigir lo que podría ser un cambio que tanto necesita nuestro país? Creo que nosotros tenemos en lo cuantitativo, tenemos el poder de las masas a nivel de las mujeres. En lo cualitativo, justamente, es esa pérdida del miedo. O sea, es decir, a la confrontación. Es decir, no tener ese miedo a la lucha. Pasar de la lucha individual a la lucha política colectiva. Y para eso, nosotros, las mujeres que de alguna u otra forma estamos dispuestas a dar la cara, es decir, tenemos que compartir justamente cuáles son estos mecanismos que nosotras mismas debemos superar, ¿no? Y bueno, yo lo que aconsejaría a quien quiera que haga política es que, es decir, dentro de todo el espectro de organizaciones sociales, allí donde tú o cualquiera de alguna de nosotras vea que hay esa necesidad, es decir, esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de pasar de una situación individual a una situación colectiva, es decir, justamente ahí de aportar a la sociedad, es ahí donde uno se debe comprometer y adquirir pues causas justas, ¿no? Porque yo pienso que la mujer pierde el miedo justamente cuando adquiere conciencia de que algo es injusto. Y cuando ella adquiere esa conciencia política de que es injusto, pues salta a lo cualitativo en el sentido de que no solamente haga valer sus derechos, sino que adquiera adquiera los derechos que ya ha obtenido y ha adquirido históricamente, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias, Margarita. Sí, esperamos que en las próximas elecciones, en las próximas contiendas políticas, estés tú ahí al medio luchando y nosotros apoyándote y aplaudiéndote. ¿Te parece? Soy sinceramente muy agradecida por esta entrevista. Yo más que agradecida, ¿por qué? Porque sinceramente estemos en donde estemos, ¿no? Ya sea dentro del territorio o fuera de él, siempre debemos estar, como se dice, en pie de lucha,
¿no? Y que no debemos perder justamente ese optimismo histórico del que hablaba Mariátegui, porque Mariátegui dijo en el mito, ¿no? Que un indígena, ¿no? Debería levantarse contra el estado actual de cosas porque es a él, ¿no? Al que necesariamente es el llamado, ¿no? A romper las cadenas. Entonces a la mujer es lo mismo. No vamos a esperar a que los hombres, ¿no? Vengan y digan vamos a insertar a la mujer, ¿no? Porque el hombre como tal no quiere perder sus privilegios. Entonces nosotras como mujeres estamos llamadas justamente a hacer esta revolución, ¿no? Como lo han hecho muchas mujeres en el mundo, ¿no? Muy bien, Qué bueno, Margarita. qué bueno. Entonces, con esa promesa de revolución y de participación, ¿no? Te agradecemos muchísimo el haber estado en este programa Bicentenarias. Muchas Un gracias abrazo, a ustedes. Margarita, desde Perú. Gracias, Y ahora gracias. pasamos, gracias. Y ahora Pasamos pasamos a a la a publicidad, nuestra pausa a la, sí, a publicitaria. la pausa. Exacto. Sí, bueno, en estos momentos estamos con la rectora de la Universidad de la Cantuta, Lidia Ascensios Trujillo, la doctora Lidia Ascensios Trujillo, docente de la Facultad de Tecnología de la Universidad. Es doctora en Ciencias de la Educación, investigadora por CONCITEC y especialista en educación, en gestión de la educación, con experiencia en gestión universitaria, licenciada en educación y en administración. También cuenta con el grado de magíster en administración de la universidad a través de SAN y una estancia en San José de la Universidad de California, Estados Unidos. Ha sido también vicerrectora en administración, directora de la Escuela de posgrado, decana de la Facultad de Tecnología y Secretaría General, directora y fundadora de la revista científica de la universidad, la primera indexada en la Universidad de La Cantuta, y también fue decana del Colegio de Doctores de Educación del Perú. Con nosotras está la doctora Lidia Ascensios Trujillo, que es un honor y un gran placer recibirla, y bueno, contentísimas de que nos haya dado un espacio de su tiempo en sus innumerables actividades. ¿Cómo está Lidia? Qué gusto de escucharla y qué gusto de verla y luego escucharla ahora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Lida Ascensios Trujillo, actual rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta.
encantada de estar en este momento con ustedes y qué bueno de estar aquí, 3 mujeres en este momento, ¿no? Encantada de estar aquí a su servicio. Estimada Lida Asensios, eh, ¿cómo fue esta maravilla de esta posibilidad que en estos momentos, justo en el Bicentenario Nacional, haya llegado a la rectoría una mujer? Es la universidad más importante porque es la universidad que enseña, que educa, que forma a los profesores, a los maestros de la educación nacional, que van a formar parte de toda la política educativa del país, desde el norte del Perú hasta el sur, desde el este al oeste. ¿Cuál ha sido esa inspiración para que Lidia Asensios tome la rectoría de la universidad más importante a nivel educativo, que es la Universidad de la Cantuta? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, esto ha sido un proceso gradual para llegar a la rectoría. Quien habla ha tenido que empezar desde jefe de práctica a llegar a ser auxiliar, luego asociado, principal y cumplir con los requisitos que establece la ley antes y luego ahora con respecto a los ascensos en las categorías respectivas. Luego de eso, de acuerdo a, a, la trayectoria dentro de la universidad, quien habla ocupó el cargo de secretaria general de la universidad a muy temprana edad. Luego también tuve la oportunidad de trabajar en la escuela de posgrado junto a un director de escuela de posgrado. Estuve ocupando cargos administrativos. Luego, posteriormente, llego a la facultad como decana de mi facultad para posteriormente llegar a ser vicerrectora administrativa, posteriormente vicerrectora de investigación y luego, asimismo, lo que hemos hecho es hacer una carrera y una trayectoria en todo lo que refiere a la universidad. Hace 4 años ocupé el cargo de directora de la escuela de posgrado que en diciembre del año pasado terminó mi periodo y de inmediato tomé el reto a postular en la universidad para este alto cargo que por supuesto es de gran responsabilidad. Esto nace por la propuesta de las bases de la facultad. Quien habla tiene un equipo de personas, quien dentro de este equipo de personas a quien habla le eligieron para ser candidata por nuestro equipo. De esa manera hemos trabajado para elaborar un plan de trabajo, luego postular y coordinar, conversar tanto con los alumnos y con los docentes para que se dé esta elección. Es verdad que no es fácil, sin embargo, en esta vida indican nada es imposible. Al transcurso de los años que ha ido pasando, he ganado experiencia en la parte administrativa y eso me permite tener una visión general en lo que respecta en el manejo de la gestión interna de nuestra universidad y, por qué no decir, de cualquier universidad pública con la normatividad vigente. Es un reto, el otro año estamos cumpliendo 200 años, sin embargo, nosotros en esta época tenemos que hacer todo lo necesario para que las mujeres en general tengamos bien nosotros conseguir los objetivos que hemos trazado dentro del gobierno, dentro del plan de gobierno. Es decir, es una gran responsabilidad, es un gran reto, la gente tiene grandes esperanzas y expectativas y por eso tenemos que trabajar estos 5 años que nos corresponde gobernar. Lucela, ¿tienes alguna pregunta? Sí.
oportunidad No se escucha. de entrevistarla, Lida. ¿No se escucha? ¿No me escucha, Sí Lida? se escucha, sí se escucha, sí se escucha. ¿Sí? Bueno, un gusto conocerla, soy Rusela. Realmente muy importante que las mujeres asuman los cargos como rectoras y, en fin, al frente, ¿no?, de entidades y de las universidades, porque sabemos que las innovaciones y la formación profesional y humana viene de ahí, ¿no? ¿Cómo se está preparando la Universidad Cantuta para para las clases presenciales? ¿Qué nos puede contar al respecto? Ya que estamos en medio de esta pandemia y esa es una pregunta, me imagino, de mucha importancia para muchas personas, para los estudiantes, para las y los universitarios. ¿Qué nos puede decir, doctora Asensio? Gracias. En realidad para nosotros es muy importante en este retorno de las clases presenciales que se puede dar, semipresenciales en un inicio. Consideramos que el primero es el factor de la vida de nuestros alumnos y docentes y trabajadores. Ver el tema de los protocolos, ver el tema de la implementación, en este caso, de todas las condiciones de bioseguridad para el retorno a la semipresencialidad en un inicio y posteriormente será al 100%, pero sin embargo, para esto nosotros hemos formado equipos de trabajo, el vicerrector académico está haciendo toda la implementación por su lado, el vicerrector de investigación y por otro lado, en este caso, el, el rectorado en todas las áreas que le corresponde. Estamos haciendo gestiones, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para el tema de la vacunación de los alumnos, de tal manera que en esta vacunación no estemos al 100%, que estemos seguros que nuestros alumnos al 100% estén vacunados. Asimismo, hacer un trabajo de concientización frente a la vacunación para nuestros docentes y administrativos que en muchos de los casos a veces no quieren vacunarse. No serán en gran cantidad, sino por lo menos esa mínima cantidad tengan a bien tener en cuenta que si se vacunan van a estar seguros frente al retorno. Así también tenemos que tomar en cuenta de que destinar un presupuesto especial para el tema de la semipresencialidad y trabajar directamente con el sector salud, bienestar universitario en lo que respecta a transportes, vivienda para algunos alumnos, luego comedor y algunos más, en este caso, ayudas como es la tecnología, celulares o chips para los alumnos que necesiten y de esa manera darle las facilidades. Este retorno a la semipresencialidad para nosotros es de mucha responsabilidad, porque de acuerdo a las reuniones que vamos teniendo con los órganos de gobierno central, están indicando características especiales como el distanciamiento de 1,5 metros. De ser así, es de este distanciamiento que en una primera etapa estamos escuchando esos lineamientos, en un aula ingresarían pocos alumnos. Sin embargo, estamos en discusiones para que esto no sea en 1,5 metros, porque en un salón no entraría casi nada, y esto sería desdoblar las clases, mientras unos están en aulas, otros están en forma virtual, desagregar un salón de 40 de repente en 3 grupos o en 2 grupos como mínimo, y eso es una planificación netamente académica con la normatividad vigente. Aparte de eso, también tener en cuenta de que, aunque parezca mentira, el hecho de tener los protocolos implica destinar un presupuesto para el tema de las mascarillas, del alcohol, de todos los temas de bioseguridad. Y en realidad necesitamos mucho apoyo del gobierno central en lo que respecta al apoyo económico que nos deben de brindar en esto. Sin embargo, paralelamente a esto estamos nosotros preocupados por otros temas. No solamente para nosotros el retorno de la semipresencialidad es importante, si no resolvemos otros problemas, como es el desfinanciamiento en la partida 2.2, que es
de pensiones. Sabemos que producto de la pandemia han muerto muchos docentes, han cesado, cumplido los 75 años, y esto que implica para nosotros que resolvamos este desfinanciamiento, y eso es un punto también importante para nosotros, para nuestra tranquilidad, ya que producto de la pandemia han fallecido y necesitamos, por un lado, reemplazar con algunos docentes en la carrera universitaria, pero lamentablemente el gobierno central aún todavía no nos da un visto bueno para nombrar a nuestros docentes y reemplazar a los docentes quienes han fallecido o se han retirado en estos 2 últimos ¿Y de años. cuántas personas, doctora, de cuántas personas estamos hablando, doctora? Porque este punto que usted coloca es muy importante, ¿verdad? No es solo, como usted muy bien dice, digamos, ustedes pueden tener toda la buena intención y los protocolos, pero si no se tiene financiamiento y para cubrir plazas, porque usted lo que está hablando es de eso, ¿verdad? De cubrir plazas, Sí. de reemplazar profesores, ¿no? Uno habla en sencillo reemplazar, no siempre es fácil reemplazar, sobre todo a personas que han estado cuántos años enseñando muy bien, ¿no? Entonces, ¿de qué más o menos población estamos hablando y de qué presupuesto estamos hablando? Al que se refiere usted para poder operar con tranquilidad. Primero, el tema de la cantidad de personas que nosotros tenemos de acuerdo al CAP actual vigente a la fecha de hoy, tenemos vacíos 108 plazas de acuerdo al del CAP, 108 plazas para cubrirlas. Estas 108 plazas sería de acuerdo a un concurso para cubrirlas. Sin embargo, también estamos hablando de 350 contratados que estarían por ser nombrados, pero para ser nombrados también tenemos algunos impases de parte de la autorización del Ministerio de Educación, ya que para ser nombrados tenemos que tener autorización del Ministerio de Educación y con eso iría al MEF. Entonces, estamos hablando cubrir, de acuerdo al cuadro de asignación de personal, a 108 plazas, que sería un concurso para nombramiento, y por otro lado, de 350 plazas que están registradas en el AIR, de las plazas contratados que están a la fecha. Sin embargo, estos 350 contratos se pueden ir, de acuerdo al ciclo, pueden ir subiendo, bajando. Normalmente estaban registrados al ciclo pasado 350, sin embargo, para este ciclo ha subido más o menos 200 más. Estamos hablando aproximadamente 550. Entonces, esto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación nos escuche para buscar salidas de tal manera que tengamos la tranquilidad y atender bien en estos ciclos que llegan, ¿no? Ahora, es verdad de que para empezar, estos 108, que es producto de cese y producto de muertes que han sucedido en estos últimos años, deben ser cubiertos rápidamente. Eso estamos trabajando. Sin embargo, por otro lado, tenemos 350 registrados en el AIRE en calidad de contratados, con posibilidades a subir y bajar estos números. Entonces, también esa es otra preocupación para nosotros y para nuestra estabilidad. Y sobre todo, ¿no? Si me dice el monto respectivo, tenemos que multiplicar por la categoría en la cual está. Si hablamos de los 108, están asignados por categoría de principal, asociado y auxiliar. Y de acuerdo a eso estaríamos pesando 108, un promedio de aproximadamente por 4,000 mensuales, un promedio, estoy hablando ya del promedio, 4,000 mensuales por 12 meses, 108 por 4,000 mensuales y por 12 meses, que eso sería el presupuesto en lo que respecta a los 108. Pero por otro lado, que lo que respecta a las 350 plazas en calidad de contratados que tenemos, esto están seleccionados por categoría A y categoría B. En la categoría A están un promedio de 5,000 soles y el otro en categoría B un promedio de 4,000 más o menos que estarían ganando, pero esos 350 están un promedio. Si hacemos un promedio, estos 350 estaríamos multiplicando por un promedio de 4,500 al mes.
350 por 4.500 por 12 meses. Entonces, estamos hablando de millones y eso es lo que nosotros sí necesitamos, la garantía para la sostenibilidad de los siguientes años. Como usted verá, en este momento tenemos que sí hacer números, sí, pero estos números los tiene que escuchar el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con el Ministro de Educación. Estamos hablando de una universidad pública, ¿no? Y de la universidad en términos de formación. Entonces, no son palabras mayores y me parece muy bueno que usted lo diga hoy día en nuestro programa, porque es importante también que esto se conozca, ¿no? Ahora con todas estas coyunturas y las cosas que estamos viendo más relacionadas a otras cosas, otros aspectos más de política, se olvida esto que es tan importante, ¿no? Y que usted como rectora lo está colocando, ¿no? Y una rectora mujer, la verdad es que la felicito por haber logrado lo que ha logrado. No es fácil para las mujeres conseguir estos puestos, ¿no? Y usted lo tiene y le agradezco muchísimo que usted haya realmente, no solamente se haya calificado para eso, sino que haya tomado la decisión, ¿no? Porque es muy importante en estos casos tomar la decisión, y usted lo ha hecho, ¿no? Bueno, Zoilita, te dejo a ti la posta en las preguntas con la doctora Asensio. No se le escucha, parece que está con el micrófono apagado. Zoilita, ¿nos escuchamos? Ahora sí. A ver. Ahora sí que escuchan. ¿Cuántas profesoras y cuántos profesores forma la Universidad Enrique Guzmán y Valle en estos momentos? ¿Cuántos alumnos tiene usted en su dirección y en su rectoría en estos momentos? ¿Y cuántos van a entrar, aparte de los que está diciendo usted de las 108 plazas y los 550 profesores pendientes? ¿Cuántos deben ingresar ya a la práctica educativa en el año 2022? Ok. Si se trata de hablar de número de alumnos en la universidad, tenemos nosotros pre y posgrado, en un total de 7.200 que oscilan, ¿no? De suma, baja, suma, un margen de error de 2%, por ejemplo. Sin embargo, esto oscila de ciclo a ciclo. Y esta población estudiantil está distribuida en 7 facultades y una escuela de posgrado. Y en estas 7 facultades, en algunas facultades son buena cantidad de alumnos, en otras un poquito menos y en otras un poquito menos aún. Pero sin embargo, esto para atender a estos 12 alumnos tenemos que tener una capacidad de tanto entre nombrados y contratados, que tenemos aproximadamente 700 docentes en total. Y ahorita, en este momento, sí, mínimo estaríamos hablando, pero mínimo en este momento tenemos 308 más o menos nombrados, y el resto tenemos que solventar definitivamente con contratados. Y ahora con el tema de las restricciones de la normatividad de la ley de nombramiento que ha salido, tenemos una gran preocupación. Estamos allí, estoy tocando las puertas. Justamente el día de hoy acabo de venir de una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación, en las cuales nos están escuchando y esperamos ser atendidos. Este caso no solamente tiene la Cantuta, sino también tiene las universidades públicas como es San Marcos, como es Villarreal, la Agraria, en las cuales nos une mediante la reunión de rectores y socializamos estos asuntos. Es decir, que no solamente es el problema de la Cantuta, sino es problema de muchas universidades, no serán de todas, pero de muchas universidades que tienen mucha antigüedad. Pero ustedes son una de las universidades que abastece al profesorado, que abastece a los funcionarios educadores del país, ¿no? Es una de las principales universidades, además de San Marcos, y otra creo que está la femenina también, que es pública. Abastecen
a todo el estudiantado nacional, tanto del norte, del centro del país, del sur del país, como del este y el oeste. ¿Es así? Por supuesto, nosotros formamos profesionales a nivel nacional. Nuestros egresados están pues desde Tumbes, Piura hasta Tacna. Aquellos egresados de la Cantuta van a servir a nivel nacional y tan igual que hacen otros egresados de otras facultades de educación de otras universidades. Y para nosotros es importante que el gobierno central nos escuche en nuestro requerimiento, nos escuche referente a nuestras dificultades. Necesitamos potenciar nuestra universidad, la universidad pública. Por ejemplo, con el tema de Pronavec, me gustaría, por ejemplo, que Pronavec nos dé mayor presupuesto a nosotros. Mientras tenemos la historia de que se le ha dado prioridad a la universidad privada más con la parte económica por parte de Pronavec, nosotros necesitamos que esas prioridades también sean distribuidas, ojalá sea equitativamente, si no es equitativamente, por lo menos en mayor cantidad de lo que están dando, que son ínfimos apoyos en el tema de Pronavec, por ejemplo, a la Universidad de La Cantuta. Yo no sé si esto se estará sucediendo a nivel de otras universidades. Sin embargo, yo creo y en los próximos días estoy pidiendo cita a Pronavec para que los alumnos apuesten por La Cantuta y también Pronavec dé el sustento necesario a la universidad, solventando tan igual que solventa para otras universidades. Ustedes enseñan a hombres y mujeres. Sí. ¿Cómo trabajan la parte de los derechos de la mujer, por ejemplo, del derecho de las niñas, del derecho de las adolescentes, del problema del acoso de muchos profesores que se sabe frente a las educandas? ¿Cómo están trabajando este tema de la problemática de género en la educación nacional? Nosotros tenemos una defensoría universitaria que son canalizados cualquier reclamo por la defensoría y para nosotros es importante conocer este espacio. Somos un gobierno nuevo, quien habla no tiene ni recientemente, sin embargo, todo reclamo de cualquier docente, estudiante, lo que hacemos es canalizar por la Defensoría para de inmediato tomar cartas en el asunto. Y menos mal, ahora, en estos últimos años, existe el apoyo técnico legal para defender los derechos de la mujer en caso sea vulnerado. Tal es el motivo, por ejemplo, recientemente hubo un ascenso en una facultad y fue vulnerado y tranquilamente se ha canalizado y se ha dado solución. Acá no se trata de que se vea solo el varón tiene que ganar, no, tiene que ser a iguales derechos. Y si se puede igualar la misma cantidad de docentes, varones y mujeres, mucho mejor. Sin embargo, nosotros estamos estamos dando prioridad. Ahora, sí yo apuesto a que las mujeres estamos en la capacidad de estar en cualquier lugar y puesto para la gobernabilidad de nuestra universidad. Quiero que los derechos de la mujer cada día sean respetados. Asimismo, si no se estuviera canalizando la proporcionalidad de la representación, también enfatizar esto, ya que somos un gobierno nuevo, y de esa manera a ir avanzando. Le comento, por ejemplo, yo tengo una secretaria general que es mujer, la directora general de administración es mujer, luego también la directora del centro preuniversitario es mujer, la directora del centro de idiomas es mujer, y la directora de la escuela de posgrado es mujer, una de las decanas es mujer. Ya no es como antes, como que cuando la época que fui decana, fui la única decana en ese entonces y estaba sola y todos eran varones. No, ahora no. Ahora ya estamos promocionando más la participación de mayor cantidad de mujeres dentro de los órganos de gobierno, dentro de las diferentes direcciones. Y apuesto mucho por las mujeres porque
creo que es cuestión también de oportunidades para demostrar todo lo que podemos hacer. Una última pregunta, estimada doctora. ¿Cuál es la política innovadora que usted va a imprimir o está imprimiendo en la Universidad Guzmán y Valle? Gracias por la pregunta. Lo que yo quisiera, innovadora, lo que yo quisiera, ya que no se tiene en la cantuta todavía el gobierno electrónico, fortalecer el tema de gobierno electrónico, ¿no? Gobierno electrónico para que todo sea sistematizado, toda la atención sea, ya sea virtual, con la simplificación administrativa. Por supuesto, esto de la mano con el tema del licenciamiento y acreditación. Sabemos que el licenciamiento es obligatorio y la acreditación es voluntaria. Sin embargo, dentro de todo esto están enmarcadas las condiciones básicas de calidad. Y al hablar de condiciones básicas de calidad y también incluir dentro de todo ello el gobierno electrónico, para mí que sería una universidad innovadora. Y esto acompañado con un Smart Campus, un campus inteligente mucho mejor. Necesitamos apoyo del área de sistemas, necesitamos fortalecer esa parte, necesitamos de que nuestra universidad esté a la altura de cualquier universidad extranjera. ¿Por qué no decir de Stanford, Berkeley? ¿Por qué no decir de otras universidades en las cuales me ha tocado visitar y me ha tocado estar, ya sea llevando un curso, llevando una charla o alguna otra ponencia? Eso es lo que yo quisiera, algo innovador, ¿no? De que las cosas se den como se dan en países sumamente desarrollados. O sea que la universidad también está entrenando a los futuros profesores a clases donde la tecnología esté modernizando todo el aparato, todo el sistema educativo. ¿Eso significaría también? Sí, por supuesto. Al hablar de gobierno electrónico tenemos que estar en un campo bien amplio. Y hablando de gobierno electrónico, todo electrónicamente, para empezar soy de la especialidad electrónica y administradora a la vez, sin embargo, necesitamos sí decirlo, ¿no? Cuando es sistematizado algo, se hacen las cosas, pero esto parte también con un acompañamiento de capacitación, sobre todo a los docentes y los administrativos, porque los alumnos son casi del milenio, muy rápido aprenden. Entonces, para darse todo esto significa que nosotros tenemos que hacer capacitaciones permanentes, actualización del manejo de la tecnología y acompañado con la implementación en lo que refiere a hardware y software en el campo, sobre todo del sistema universitario, específicamente de la cantuta. Es decir, nosotros tenemos que invertir en hardware, qué sistema tenemos que utilizar, qué equipos tenemos que utilizar, qué más tenemos que hacer para todo esto. Además, qué programas tenemos que contar, qué cosas deben de aprender los docentes de acuerdo a la misión, visión y los objetivos institucionales de nuestra universidad. Entonces, está acompañado, es integral, porque no solamente es decir un gobierno electrónico así, sino es integral, que iría de la mano con la capacitación, sobre todo a los docentes, vuelvo a repetir, en herramientas tecnológicas, que eso sería nuestro reto del milenio, ¿no? O sea, usted va a modernizar toda la universidad en este caso, ¿no? Y va a entrar en competencia. Claro, sí, y va a entrar en competencia. Claro. Yo tenía entendido. Mi meta es esa, pero para eso necesitamos financiamiento, ya que es una universidad pública y necesitamos apoyo y financiamiento. Pero esto parte, pues, que tengamos que fundamentar, justificar qué es lo que queremos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que también ver un pedido formal, además de todo eso, elaborar proyectos de inversión que nos permita tener presupuesto, porque de lo contrario no vamos a poder hacer. Es un reto, tengo que estar de la mano, tengo que hacer gestiones, tengo que tocar las puertas y en eso estamos. Para eso estoy, es un reto, no diré que es fácil, va a ser gradual, no será
una tarea inmediata ni a mediano plazo, quizás un poquito un poquito a largo plazo, que todo esto me permita organizar en estos primeros años. Dígame, ¿y hay alguna diferencia a nivel cognitivo entre el aprendizaje y las estrategias educativas entre hombres y mujeres? ¿Hay alguna diferencia o hay una complementariedad? Bueno, de acuerdo a la experiencia que tengo en la universidad, no hay ninguna diferencia porque tanto al hombre y a la mujer se le da las mismas estrategias cognitivas porque se utiliza el mismo currículum. El currículum es integral, se tiene en un inicio se tiene que llevar cursos de formación general, formación de especialidad, ahora investigación y luego las prácticas preprofesionales. Y todo lo que la mujer hace todo lo que tiene que hacer el varón. No es que ya eres mujer y esto te voy a dar a ti y esto no. No. Las prácticas hacen las mujeres y los varones tan igual que los varones. Yo que he estado en una especialidad de electrónica en la cual me tocó ser la única mujer en mi salón, no he tenido privilegios, he tenido que afrontar con las mismas condiciones que mis demás compañeros. No ha habido esa exclusión, diría, ¿no? Lo mismo es, la misma estrategia. O sea, es una formación universal la que dan ustedes para hombres y mujeres, ¿no? Y con la perspectiva de género y los derechos humanos también, ¿no? Ligados a esto, al nuevo sistema educativo que en estos momentos se está dando a nivel de corrientes formativas en universidades, tanto como usted dice, las del mundo, la de otros países como en Harvard, como en California, etcétera, y otros lugares más, ¿no? Efectivamente, mire, nosotros revisamos las mallas curriculares, vemos qué asignaturas llevan, de qué manera. Lo que pasa es, tenemos la estructura generalizada a nivel de cualquier país del mundo, ¿no? Sin embargo, lo que aquí sí, en el Perú, tenemos que ser conscientes de que un docente tiene que estar capacitado cada año, tiene que capacitarse de acuerdo a su carrera profesional. En lo que me corresponde, por ejemplo, ya que soy de la especialidad electrónica, yo tengo que estar capacitándome, no puedo estar pensando en lo que me enseñaron mis profesores hace mucho tiempo, donde antes se hablaba de tubo de rayos catódicos y ahora es microprocesadores, imposible, o estamos obligados a capacitarnos cada vez, lo mismo hacen todos los profesores. Yo creo que el éxito en una universidad parte de que, primero, estar a la altura de cualquier universidad, segundo, de que los docentes deben estar acompañados con una capacitación, pero también esta capacitación tiene que acompañar con un presupuesto. Es verdad que es poco el presupuesto, sin embargo, no porque ser poco, también no podemos estar de brazos cruzados. Muchos de los docentes de la Cantuta, por su lado, invierten, buscan cursos libres o algunas otras capacitaciones para seguir adelante. Y creo que todo influye en la capacidad que debe de tener y conocer el docente de acuerdo a los últimos adelantos también. Bueno, muchísimas gracias, estimada doctora Asensios. Realmente estamos contentísimos. Gracias por habernos respondido, gracias por haber estado con nosotras. Es importante tener la mirada, la perspectiva, la voz de una mujer que acaba de asumir un cargo muy importante, que es la conducción de toda una universidad educativa, que va a influir directa o indirectamente en las transformaciones de las metodologías educativas, en las transformaciones de los currículums, en las transformaciones de los espíritus de los estudiantes para un país mejor, porque la educación es el trampolín, como se dice, es el paso que se tiene que dar para que haya desarrollo también en el país. Y gracias a usted, donde
probablemente haya muchas expectativas y también probablemente usted tenga todo el coraje y todo el ánimo de seguir adelante en los sueños de la educación nacional. Muchísimas gracias, estimada doctora. ¿Alguna palabra para los profesores que pueden estar, hombres y mujeres que pueden estar escuchándonos, o para el público femenino y masculino que también nos escucha? Muchas gracias por la oportunidad. Yo lo que quisiera, por intermedio de esta vía, yo primero agradecerles a ustedes y aprovechar esta oportunidad que me dan como mujer, primera mujer de nuestra universidad elegida por voto popular. Quisiera un apoyo del gobierno central. Quisiera que el Ministerio de Educación se ablande un poco y conozca la realidad de la Cantuta, el Ministerio de Educación, los congresistas, las comisiones, la Comisión de Educación, la Comisión de Presupuesto. Quisiera que nos escuche. Nosotros necesitamos ser escuchadas. ¿Por qué? Porque como universidad sabemos que la Constitución Política del Perú en el artículo 18 indica la autonomía. Asimismo, en la ley universitaria existe el artículo 8 donde indica la autonomía en la universidad. Sin embargo, existe normatividad que nos impide ejercer esa autonomía, como haber sacado la 13ª disposición transitoria del Decreto Supremo 131 del 2018. A raíz de eso sale una resolución ministerial 588, donde dan lineamientos a la universidad para la elaboración del ROF, no respetando nuestro estatuto. Y por eso es que estamos en dificultades muchas universidades. Lo que yo pido por intermedio de este programa, de su audiencia, por favor, seamos recibidos por las autoridades competentes para resolver este impasse que tenemos este año y los siguientes años posibles. Y por otro lado, agradecer primero a mi base, la Cantuta, quien tuve la grande sorpresa de ser elegida primero como candidata y luego como rectora, y que tiene grandes expectativas. Lucharé hasta último momento. Quiero a mi universidad, como egresada de esa universidad, lo mejor para mi universidad. Agradezco la confianza. Espero no defraudar y voy a hacer todo lo posible. Tocaré las puertas. Y por otro lado, a la gente que conoce la Cantuta, invitarle a la Cantuta, apuesten por la Cantuta. Es una bonita universidad, te da grandes oportunidades en la vida, te enseña el de ser maestro, te enseña a saber querer al ser humano, porque nosotros formamos humanos. Gracias por esta oportunidad que me dan, muy amable. Yo les agradezco a ustedes y espero que no sea esta la primera oportunidad, sino siempre que seamos escuchados, y qué mejor entre mujeres podemos ser apoyadas. Muchas gracias a todo el público que le escucha. Agradezco esta oportunidad. Un abrazo. Doctora Lida Asensios Trujillo, hasta la próxima oportunidad. No es la primera vez, téngalo por seguro, la vamos a llamar de aquí a un tiempo. Estamos orgullosas de usted también. Reciba nuestro cariño y nuestro abrazo, nuestro fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahora tenemos el resumen de la semana. En resumen de la semana, hoy hemos leído para ustedes, para nuestros y nuestras oyentes, las obras de Clorinda Mato de Turner, escritas en el exilio, en Argentina. Es feminista y política peruana. Según Karina Pacheco, antropóloga cusqueña, que ha analizado los escritos de Clorinda Mato de Turner, dice: sacar a la mujer del rol de sumisión es poner el mundo de cabeza, porque vivimos en una sociedad tremendamente conservadora y acostumbrada a las injusticias, a la opresión y a las desigualdades. Gloria Hintze, literata argentina,
Señala igualmente que Clorinda Mato de Turner es la primera feminista del Perú. Desde luego, no necesitamos estos referentes, pero quienes escudriñaron sus escritos confirman esta ruta que nosotros tenemos. Clorinda Mato de Turner, conocida más por su novela Aves sin nido, nació en Cusco en 1852. Fue escritora, periodista atrevida, ensayista, escritora de recuerdos de viaje, de novelas y tradiciones. Una mujer totalmente comprometida con su tiempo y más allá de la cultura indígena, y más allá de esto como la cultura indígena, la identidad peruana, la inmigración, la educación de las mujeres y la situación histórica y política del Perú fueron sus grandes pasiones. Cumpliendo estas pasiones en este país no solo conservador, sino reticente a cambios transformadores de la época, en el gobierno de Pierola sufrió el exilio hacia Argentina por haber apoyado al gobierno de Cáceres, pero también por criticar a la Iglesia y a su clero. Gloria Hintze de Molinari, esta literata argentina, es quien mejor analiza la construcción de sus discursos, mediante los cuales se sustentan representaciones del mundo privado y del espacio público, los vínculos que se establecen entre lo histórico, lo cultural y lo literario. Busca establecer la relación entre la realidad y el discurso, especialmente desde la perspectiva de la mujer. Para ella, es una escritora que desafía los espacios masculinos e ingresa abiertamente al terreno de lo público. El clima cultural y el momento político que envolvieron a Clorinda Mato de Turner, según Hintze Molinari, giró en torno al desarrollo de las ideas positivistas que alimentaron a los intelectuales en el Perú de 1860. Y se manifiesta esta corriente positivista en las ciencias sociales, en el derecho, en las ciencias médicas. El comtismo de Augusto Comte, las teorías transformistas, la teoría de la evolución y sobre todo el pensamiento experimental del médico francés Claude Bernard serán la base de la nueva filosofía de esos tiempos. Heredero del racionalismo del siglo XVIII, el positivismo interpreta la historia como un conflicto permanente entre la ilustración y la barbarie. Así la ciencia es vista como el instrumento para dominar el mundo y una fuente de liberación progresiva del ser humano. Mato Turner plantea el nuevo rol de la mujer frente a la trillada de ángel del hogar. El pensamiento positivista marca ideológicamente los textos de Clorinda Mato de Turner. Así dice: para detener la proyección solar existen muchos medios, para esconder el agua corriente no hay ninguno. Ella se infiltra por el primer resquicio que encuentra, y si no halla este resquicio, refuerza su potencia gota a gota y termina por romper sus diques más poderosos para continuar su curso. ¿Quién habló de la instrucción de la mujer? Ese objeto de lujo, aparato de sensaciones utilizado por el varón en beneficio de sí mismo. La mujer estaría civilizada a punto de escudriñar la física con Tyndall, la química con Berthelot, y ser antropóloga con Broca y admirar la fisiología en las páginas de Huxley y la sociología en las de Spencer, la psicología en Bay, y hablar con entusiasmo creciente de filósofos y moralistas como Kant y Comte. ¡Oh, escándalo! Entonces, que se negaba a la mujer el derecho de saber leer y escribir para que no leyese ni escribiese a otro amo. En Búcaro Americano, que es una revista que ella funda al llegar a Argentina en 1895 y 1896, es de un gran valor documental por ser una de las primeras publicaciones en reunir a escritoras y periodistas en cuyas páginas se debate sobre la situación de la mujer en la sociedad y su participación en el ámbito público. Los principales órganos de difusión escrita en Argentina, como La Prensa, La Nación, La Razón y El Tiempo, reconocen
el gran prestigio continental de Clorinda Matto de Turner. El 14 de diciembre de 1895 pronuncia en el Ateneo de Buenos Aires una conferencia titulada Las obreras del pensamiento en la América del Sur, donde alaba el progreso y la importancia de la educación de la mujer y la prosperidad de los países de América Latina. Funda en 1896 el Búcaro Americano, periódico de las familias cuya primera entrega aparece el 1 de febrero. Así, dos de las temáticas fundamentales del periódico serán el acceso de la mujer a la educación secundaria y universitaria y el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Todas las colaboradoras de este periódico rompieron con la dicotomía conocimiento y ámbito del hogar. Generaron la necesidad de formar un sujeto consciente de sus capacidades intelectuales. Se focaliza en el aspecto subjetivo, se pretende cambiar la conciencia y con ello las actitudes y el comportamiento de muchas mujeres. Clorinda Matto de Turner es heredera de la utopía educativa del liberalismo e invoca la educación popular como herramienta para transformar las sociedades atrasadas. Según Tomás Ward, otro de los estudiosos de Clorinda Matto de Turner, señala que conoció a González Prada en las tertulias del círculo literario, donde ambos y donde todos criticaron el egoísmo político y las injusticias sociales. En Aves y Nido, indudablemente, Clorinda Matto de Turner critica a la Iglesia y al Estado. Indudablemente, con el apoyo al brujo de los Andes, el presidente Cáceres, derrotado por Piérola, ella es exiliada. Políticamente hablando, el gobierno de Piérola le hizo un gran favor a Clorinda Matto de Turner, porque pudo estar en el país donde se expresó y desarrolló como quiso y soñó con el futuro para las mujeres, porque desde 1896 apoyó también el derecho al voto de todas las mujeres latinoamericanas. Con ustedes, pues, una lectura muy rápida y breve de las obras de Clorinda Matto de Turner, que esperamos ustedes la continúen, la analicen y la profundicen. Gracias. Bueno, estimados amigos, en Bicentenarias somos mujeres que buscamos la construcción del país a través del conocimiento y la práctica igualitaria de la democracia. Este programa es libre y da espacio a las iniciativas que buscan construir lo que muchas de nuestras heroínas dejaron inconcluso en el camino. Escucha Bicentenarias los martes de 5 a 6 de la tarde y también los jueves y viernes en su repetición de 5 a 6 de la tarde. Este programa es auspiciado gracias a BIS Televisión. Escríbenos, llámanos a nuestro WhatsApp 970-791-999-893-221 y escríbenos a mys.mujersociedad.org.pe. Hasta el próximo martes, donde traemos nuevas novedades y también mucho entusiasmo con Bicentenarias. Gracias, adiós.